Bueno, creo que ahí estamos. ¿Estamos, amigo? Sí, estamos. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la primer charla en el marco de la 10ª edición del Festival Play, Videoarte y Cine Experimental. Hoy escucharemos a Félix Blum, realizador y artista sonoro, quien nos compartirá la charla denominada El cine desde universos sonoros latinoamericanos. En este momento van a ver que los micrófonos y las cámaras están bloqueadas, pero es por una cuestión de la plataforma para que puedan ver bien la presentación y luego al finalizar sí los vamos a habilitar para que puedan hacer preguntas. En nombre del Centro Cultural Universitario y la Universidad Nacional del Nordeste, les damos la bienvenida a este ciclo de charlas virtuales y les agradecemos especialmente al Ministerio de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Cultural y la Dirección de Innovación Cultural de la Nación por apoyar este evento. En lo personal, Félix, estoy sumamente agradecida por tu presencia en el festival. Hace tiempo que sigo tu obra y me parece realmente cautivante, así que estoy muy contenta de estar en este espacio y que nos compartas tu recorrido. Hoy Félix nos presentará su relación con los universos sonoros de América Latina, partiendo de su carrera como ingeniero en sonido y artista sonoro. Desde lo sonoro abordará el proceso de creación y la realización de películas, que todas tienen un fuerte enfoque desde el sonido, y una invitación a escuchar juntos con los habitantes de la selva amazónica y abrir los oídos en la oscuridad de las noches del desierto de México. Félix Blum nació en Francia, es artista sonoro e ingeniero en sonido, actualmente trabaja y vive entre México, Brasil y Francia. Trabaja con el sonido como material en piezas sonoras, videos, acciones e instalaciones. Su trabajo se enfoca en la escucha, invitándonos a una percepción diferente de nuestro entorno. Su proceso suele ser colaborativo. Al trabajar con comunidades específicas, usa el espacio público como contexto de experimentación y presentación de sus trabajos. Está interesado en los mitos y su interpretación contemporánea, en los diálogos entre el humano y los contextos naturales o urbanos que habita, en los que cuentan las voces más allá de las palabras. Sus piezas sonoras se han difundido en radios de todo el mundo. Recibió el premio de paisaje sonoro con su pieza video Curupira, Criatura del Bosque, y el premio Pierre Schaeffer por Los Gritos de México en el Festival Fonurgia Awards. Ha participado en festivales y exposiciones internacionales como Look Barcelona, CCSB Barcelona, Sonami Arte Sonoro de Chile, Fonoteca Nacional México, Exteresa México, Centex Chile, CTM Berlín, Velour Festival and Art Santa Mónica Barcelona y en la Berlinale, entre otros. Félix, bienvenido, muchas gracias y bueno, esperamos ansiosas tu presentación. Sí, bueno, pues muchas gracias, Maya, muchas gracias al festival, al Play Festival. Me da mucho gusto poder pues arrancar el festival con esta charla acerca de lo sonoro y de la relación con los sonidos de Latinoamérica. Así que pues muchas gracias por la invitación. Voy a presentarme rápidamente y después enfocaré mi charla en dos proyectos más recientes que mencionaste en la presentación. Entonces, técnicamente voy a compartir mi pantalla para compartir mi presentación, pero ahí no encontramos la forma de poder compartir el sonido de mi presentación. Entonces, lo que he generado en el chat es una liga de Dropbox en el cual van a poder encontrar todos los medias. Maya lo acabo de volver a poner, que tienen cada uno un número. Entonces, cuando llegaremos a estos medias, que pueden ser sonidos o videos, pues les invito a revisarlo al mismo tiempo que yo, ya que en mi presentación no podrán escuchar el sonido y que, bueno, como ya que estamos hablando de sonido, pues lo ideal sería poder escucharlos. Entonces, espero que sea fluido y voy a empezar entonces a compartir mi pantalla.
Habrá entonces un momento de preguntas, obviamente al final, que pueden guardar sus preguntas, aunque tengan que ver con cosas que haya presentado al principio de mi presentación, que va a durar unos 40 minutos, 45, y después habrá un tiempo para preguntas. Entonces voy a compartir mi pantalla y entonces pues voy a arrancar con esta idea de cine desde universos sonoros latinoamericanos. Yo en realidad voy a empezar con esta presentación con presentarme un poco como a mi carrera. Yo al principio soy ingeniero de sonido para cine. Yo soy francés, estudié en Bélgica en una escuela de cine que se llama INSAS. Y pues ahí empecé a descubrir el trabajo de sonido directo para las películas, más que nada para reportajes y documentales al principio, lo cual me permitió pues primero descubrir muchos universos, ir a muchos lugares donde no hubiera podido ir y donde no había ido antes. Antes de trabajar como sonidista no había tenido la oportunidad de viajar. Y entonces, pues el hecho de trabajar en películas y documentales me permite descubrir estos lugares, descubrir los sonidos de estos lugares, pero también pues grabar, obviamente, sonidos que muchas veces son para el proyecto, lo cual son los sonidos directos, ¿no? Que decimos cuando se graba el sonido al mismo tiempo que la cámara, pero también los sonidos que se hacen fuera de la cámara, los ambientes, los momentos donde rehacemos las acciones que se pueden llamar wild tracks. Entonces, todos estos momentos que grabo y que obviamente sirven para enriquecer el proyecto, enriquecer la película en el momento del diseño sonoro o de la edición, pero también que voy usando y voy guardando una especie de biblioteca sonora, como hacen muchos de los otros sonidistas, y que son sonidos que pueden servir en otras ocasiones. Al momento de hacer estas grabaciones, pues también empiezo a compartir los sonidos que más me gustan de estos viajes y rodajes que he podido hacer, y los comparto a través de una plataforma que se llama freesound.org. Al momento de compartir estos sonidos, ahí me doy cuenta que varias cosas. Me doy cuenta que no soy el único que le gusta grabar sonidos. Bueno, podría parecer obvio, pero pues ahí me doy cuenta de esta comunidad y que también hay gente que le gusta escuchar sonidos, que no solamente pues grabar. Digo, más allá de eso, hay gente obviamente que solo busca sonidos porque necesita algún sonido para un proyecto. O sea, ahí se juntan muchos intereses, mucha gente alrededor de esta plataforma y obviamente después me doy cuenta también que hay muchas otras plataformas. Pero es importante porque para mí el hecho después de tener mis propios trabajos más personales, pues parte de esta relación con el hecho de compartir. El hecho de compartir a través de internet y pues al compartir darme cuenta que hay una comunidad de gente que está en torno a la escucha y a los sonidos, a la grabación de sonido, y a lo que se llama el field recording, así como la grabación de campo, y que es toda una categoría o unas prácticas dentro del trabajo sonoro. Entonces, después de compartir unos años, hay un sonido en específico que es este, que lo van a encontrar entonces en la carpeta de Dropbox, es el número 6, es el primero de la lista. El número 6 hace referencia que estamos en la presentación, en la imagen número 6. Entonces, les invito a escuchar no necesariamente todo, pero quizás un minuto de esta pequeña grabación. Entonces voy a callarme un minuto para que puedan escuchar el principio de esta grabación. Una aclaración, en la carpeta de Dropbox tienen que entrar una vez que la pueden sacar, digamos, del zip, en la carpeta que dice Play Festival Argentina, entre paréntesis media, ¿sí? Ahí están los archivos, eso solamente. Bueno, espero que hayan podido escuchar por lo menos el principio de esta grabación. Entonces, es una grabación que hice en Patagonia, en Argentina, de hecho, cerca de Ushuaia. Y pues podemos escuchar unos ovejeros
que están gritando para espantar las ovejas y juntarlas al galpón, al lugar, a la estancia central para quitarle la lana. Entonces, en ese sonido, pues me llamó mucho la atención y sentí la necesidad de no solo compartir un sonido, no solo compartir una grabación sonora, pero ir un poco más allá. En este sonido sentía esta narrativa, ¿no? Este principio, este final, con esta, a lo mejor no hay un final, pero pues por lo menos hay una evolución, una narración que se hace con estas voces, estos gritos, y también varios temas que fueron presentes después en mi trabajo, que son como el uso de la voz, no solo por los textos, pero para la voz en sí, de cómo nos cuenta la voz sobre la gente, de cómo esta voz resuena en este lugar, en la Patagonia, ahí estamos en un bosque con árboles altos, entonces cómo suena esta voz en el lugar, y cómo hay una especie de diálogo entre el lugar, la voz y los animales que son más que nada las ovejas, pero en otras ocasiones se escuchan caballos, se escuchan perros, entonces bueno, es como hay un poco este diálogo. Entonces con este sonido sentí que tenía necesidad de hacer pues una creación sonora o de editar un poco los sonidos, de juntarlos para poder compartir mejor esta experiencia que había tenido y que no bastaba la pura grabación. Fue así que empecé a hacer mi primera creación sonora, digamos, en el 2012, con sonidos que había grabado 4 años antes, en el 2008, y que tomó esta idea de postal sonora o de paisaje sonoro y que se presentó a través de una radio en Francia. Bajo esta misma idea, pues hice otros intentos, así con sonidos que había grabado en Mali, que había grabado unos años antes también para un documental, y pues me parecía que había la manera de contar algo con estos sonidos, entonces empecé a editar, a hacer estas creaciones sonoras y hacer otro paisaje sonoro, esta vez con los sonidos que había grabado en Mali. Y otro con Venezuela, con sonidos que había grabado de la misma manera para un documental en el sur de Venezuela y que también se volvieron una pieza sonora y este paisaje sonoro. Los trabajos en los cuales estoy hablando y de los cuales voy a hablar durante toda la presentación, durante la charla, están todos disponibles en internet, se pueden escuchar y bajar de forma gratuita, como la mayoría de mi trabajo. Así que pues también pueden tomar el tiempo después para revisar y escuchar mejor estos trabajos. En el 2014 estaba más que nada en la Ciudad de México y ahí pues también me llama mucho la atención esta llegada a la Ciudad de México, al centro de la ciudad. Yo llego a México en 2009 por primera vez y de cómo los pregones, cómo los vendedores se vuelven una especie de coro, una especie de identidad, de marcador sonoro muy fuerte de la Ciudad de México. Entonces, pues lo que hago es partir de esta idea, de esta propuesta de escuchar los gritos como si fueran un coro y voy a partir de eso para pues construir una pieza sonora, un paisaje sonoro que es bastante más largo, que dura media hora, y en el cual, a la diferencia de los otros trabajos, es el primero en el cual voy a grabar sonidos con la idea de generar o de crear una pieza sonora. Cuando en los otros casos era más bien, pues yo tenía sonidos que había grabado por otra invitación, por otra propuesta que había armado pues para hacer estos paisajes. Pero en este caso, pues parto de las ganas de compartir esta idea de gritos, de coro, y para dar a escuchar estos coros polifónicos de la Ciudad de México. Entonces ahí va a ser en la misma liga del Dropbox, va a ser el número 10. Ahí podemos escuchar por completo este extracto que dura 2 minutos de los gritos de México.
Entonces, eso era este extracto de Los Gritos de México. Son 2 minutos de este momento donde pues, se pueden escuchar los vendedores. Y bueno, obviamente toda la pieza no son puros vendedores, sino más bien partir de esta idea del grito, de la voz. Una vez más también de esta voz que nos cuenta sobre la gente que está atrás o del lugar, sin que necesariamente podemos entender las palabras, más bien usar esta voz como material sonoro. Y obviamente pues estamos con los gritos de las ciudades, los gritos en las canchas de fútbol, en la lucha libre, los gritos de la manifestante, bueno, las ceremonias religiosas o fiesta de independencia, bueno, todo lo que implica esta idea del grito en la Ciudad de México para hacer este paisaje en sonoro partiendo de esta propuesta. Entonces ahí obviamente pues también era la idea de compartir, cómo compartir esta experiencia del coro polifónico de una ciudad a través de pues, la edición sonora, a través de la creación sonora. De forma paralela, en 2012, cuando empiezo a hacer mis propios proyectos, también pues empiezo a hacer una pequeña serie de video, que no hago yo solo, pero más bien con los camarógrafos con los cuales estoy, en el cual justamente está bien al límite entre este trabajo de creación sonora. No sé si me gusta tanto la idea de artista sonoro, porque pues siempre está difícil saber lo que sería arte o no. Y también esta idea de que cuando yo trabajo para otros, pues soy un ingeniero, y cuando trabajo para mí, pues me vuelvo un artista. Pero me gusta pues la idea del sonidista, que puede ser tanto el sonidista para arte como el sonidista para películas, y esta idea pues, de hablar más como de trabajos personales. Entonces, justo esta serie, que son unos videos que voy a mostrar ahora, pero que son unos 30 y algo en total, que también son accesibles en internet, pues parten de esta idea, de esta frontera entre el ingeniero de sonido y el sonidista o el artista sonoro. Pues voy a mostrar un par que son todos muy cortos. Entonces este primero es en Chile y es el número 15, no, perdón, el número 13 que tienen ahí en la lista de Dropbox. Ahí Félix me dice, amigo, que también los puede compartir él desde aquí. Ok, entonces... ¿Amigo, los compartís? Pues, sí, va, entonces ahí me pueden compartir el primero, entonces. Sí. Perdón, Maya, ¿qué archivo es el que hay que compartir? El archivo el número 13. El 13 son Seúl, Wiltrack, Chile. Entonces, bueno, eso es muy corto, es el primero, es que hice en 2012. Ahora vamos a ver un par que siguen. Si quieres ir cargando el próximo, que es el número 15, y después van a ir poco a poco. Entonces, con esta idea de son sol, que significa sonido solo o ambiente, y wild track es en inglés, pero por general se usa también en América Latina esta idea de poder grabar un sonido que no es un sonido directo. Con esta serie, con este primer video que vimos, en realidad se pone las bases de la serie, donde el punto de escucha es diferente del punto de vista, lo cual por lo general no pasa en el cine. Siempre tenemos esta idea de hacer creer que estamos escuchando lo que estamos viendo. Ahí, al ver el micrófono, a ver el sonidista o la persona que está grabando el sonido, pues estamos escuchando el micrófono, estamos escuchando lo que estamos viendo, y al final es usar un poco la imagen para invitarnos a escuchar. Entonces, con este primer video, pues se fueron definiendo un poco todos los otros de la serie. Entonces podemos ver el número 15. Bueno, mientras se carga, bueno, pues vamos. Now? Again?
Bueno, entonces eso fue en Oklahoma, también con esta misma idea de un plano fijo. Quizás podemos ir cargando el próximo, que es el 17. Entonces la idea es un plano fijo, bastante lejos, o sea, diferente del punto de escucha, y para generar este decalaje, ¿no?, entre lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando. Y eso pues fue también durante un rodaje. Ahora el que vamos a ver está en Bolivia y también se hizo durante un rodaje en el cual estaba como ingeniero de sonido. Estamos ahí en las montañas de Bolivia. Entonces eso fue una mina y vamos a poder seguir directo ya con el 19 también, el que sigue. Bueno, pues mientras se carga el próximo, que es el 21 y el último de la serie que voy a presentar ahora, este es un sonido que se grabó en Estambul, en Turquía, y ahí pues estoy usando un micrófono acuático. De hecho, me gusta bastante esta idea de la pesca sonora, y creo que hay mucho que ver en la idea de poner sus micrófonos, estar a la escucha, dejarlos, pues cuando ponemos unos micrófonos para grabar, pues queremos a lo mejor grabar algo específico, pero nunca sabemos bien lo que va a pasar, lo que va a suceder. Y creo que es algo parecido, digo, yo no pesco, pero algo parecido con la idea de pescar, donde vamos a poner el anzuelo, vamos a ir para agarrar un cierto tipo de pescado, pero nunca sabemos si vamos a agarrar uno o si vamos a agarrar otro pescado que no era previsto. Y me gusta bastante esta idea de pues a la misma manera que un pescador pone el anzuelo, pues nosotros ponemos los micrófonos y nunca sabemos lo que vamos a agarrar, ¿no? Vamos a ver el último video de esta pequeña serie. Voy a parar aquí, entonces eso será el mismo micrófono, un micrófono de contacto sobre una tortuga, y también ahí pues está este quiebre entre lo que estamos viendo, esta pequeña tortuga, y el nivel sonoro que puede generar. También con este texto pues al principio escuchamos antes de ver, también esta idea de usar esta imagen para escuchar. Este último video que vimos fue algo que hice en la Amazonia para un proyecto. Entonces lo que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla para seguir con la presentación, y mucho más adelante vamos a estar escuchando y viendo más cosas. Entonces vamos a hacer me voy a pasar a, perdón, voy a saltar estos, perdón, que ya los vimos. Y entonces, bueno, este proyecto que hice en la Amazonia
Es un proyecto, estaba en Chile haciendo un proyecto de instalación en un museo y tenía unas 4 o 5 semanas de tiempo libre entre dos momentos. Y en un momento pues dije, bueno, pues ¿dónde podría ir para grabar sonidos? Y ahí pues de manera un poco ingenua, pues digo, el sonidista piensa ahí en el paraíso sonoro de la selva amazónica, de todos los animales y pájaros y todo lo que pueda haber. Entonces pues dije, pues voy a ir allá para ver qué puedo grabar y qué sonidos puedo grabar. Pensando más que nada en animales y ambientes naturales. Obviamente la Amazonas pues es grandísima, entonces pues hay que decidir dónde hay que ir o dónde ir una vez que se decida que iba a grabar. Entonces yo ya había ido un poco en la parte del sur de Venezuela, pero ahí decidí pues de forma también un poco ingenua pues irme un poco al corazón, al centro de esta gran selva amazónica, lo cual obviamente no hace mucho sentido porque es tan grande que seguramente no hay un corazón, pero más bien pues muchos lugares donde estamos totalmente dentro de la selva amazónica. Pero bueno, decidí este lugar, así más o menos a 500 kilómetros al oeste de Manaus, un poco lejos de las grandes ciudades. Llegué a esta ciudad pequeña que se llama Tefé, y ahí una vez que llegué en Tefé, pues busqué un pueblito, una comunidad, un lugar aislado o alejado por lo menos de la civilización, de los coches, de los barcos que pasan mucho. Entonces así fue que me encontré este pueblo que se llama Tahuarí, esta comunidad, que tenía las ganas de hacer turismo ecológico. Entonces, bueno, yo fui el primer turista en llegar allá, y vienen a buscarme ahí con una pequeña canoa con motor, y 1 hora y media después, pues llego al pueblo. Cuando llego a este pueblo, pues obviamente no tengo idea o sea, no he visto ninguna foto, entonces no sé cómo viven, no sé de qué viven, no sé cuánta gente vive ahí, o sea, no tengo ninguna información, sino más bien pues había visto más o menos dónde estaba en el mapa, y cuando llego 1 hora y media después, pues llego ahí, y pues me reciben obviamente súper bien, y ahí cuando yo llego, mi forma de presentarme o mi razón de estar ahí son los micrófonos, ¿no? O sea, la carta de visita, la tarjeta de visita son los micrófonos, son ellos que me abren las puertas y que me permiten estar ahí o permiten justificar el hecho que yo esté ahí. O sea, ahí pues con los micrófonos les digo, pues yo vengo aquí, soy sonidista, me gustan los sonidos y vengo aquí para grabar sonidos de la selva. Entonces, obviamente, pues yo no conozco esta zona, nos vamos conociendo. Yo creo que ellos son igual de curiosos que yo de ellos, porque pues por ser el primer turista y como ellos pretenden hacer turismo ecológico o recibir turistas, pues me están observando de una cierta forma, de la misma manera que yo les estoy observando también, los estoy observando. Entonces, bueno, lo que hacemos básicamente es meternos en la selva, ir a buscar lugares para grabar sonidos, y partiendo un poco de su apreciación, de los sonidos que les parecen importantes o interesantes grabar, de los lugares donde podríamos tener tal o tal sonido. Y como tenía esta curiosidad, pues cada vez es una persona diferente que me acompaña, a veces son 2 o 3 que me acompañan, que me llevan de cierta forma a los lugares que para ellos les parecen interesantes e importantes. De esta forma, pues también ellos me llevan de cierta forma a los sonidos que para ellos y para su entorno les parecen representativos también de su comunidad, de sus pedazos de selva. Obviamente después de unos 10 días, pues empiezo no solo a grabar los sonidos de la selva, pero también empiezo a grabar los sonidos del pueblo, de los habitantes que están ahí. Es un pueblo de 20 familias, entonces muy rápidamente pues conozco toda la gente, o ellos me conocen, hay una cierta confianza que se instala. Y después de un rato también empiezo a hacer un par de preguntas sobre el pueblo, sobre cómo nació, y hago una cosa que no había hecho antes, que era hacer entrevistas, o sea, preguntarle estas cosas sobre el pueblo, y también preguntarle pues un poco sobre los sonidos que se pueden escuchar dentro de la selva amazónica. Ahí, pues en la primera entrevista, que es con Víctor, que vamos a ver un poquito más adelante, Víctor me cuenta de muchos sonidos que hemos podido grabar, otros que todavía no había podido grabar, pero pues que quería, otros lugares, pero me habla de un sonido en específico, que es el sonido de esta criatura que se llama la curupira, que él la ha escuchado 3 veces, pero nunca la ha podido ver, y de hecho en el pueblo nadie la ha podido ver. El único que la ha podido ver es un hombre que se llama Antonio, y él nunca regresó de la selva.
Entonces, me parece muy interesante esta historia de cómo la cuenta, y ahí me pregunto, bueno, si es una historia que él solo ha visto, si otras personas han escuchado. Obviamente no tengo acceso a Google para preguntarle al mundo si este ser, esta curupira existe en otros lados, o si es algo que es solo de este lado, si es solo de esta comunidad, o si es algo más como general. Pero bueno, empiezo a hacer otras preguntas, otras entrevistas con más gente sobre historia del pueblo, pero también siempre preguntando sobre esta historia de la curupira. Ahí me van contando otra vez esta historia del Antonio que desapareció, contando historias de otros niños que habían desaparecido durante la semana, que fueron llevados también por esta criatura. Y obviamente me parece súper interesante cómo esta figura, esta historia es una figura más que nada sonora, ¿no? Entonces, pues sigo las grabaciones también, seguimos yendo a la selva a grabar, pero siempre estoy así con esta cosa de, bueno, ¿será que puedo grabar también la curupira? ¿Será que es peligroso también encontrármela? Entonces, también estamos revisando un poco algunas grabaciones para ver si de casualidad la hubiera grabado sin saberlo, pero no he podido grabarla y no la he podido encontrar, si no seguramente no estaría aquí. Me habría llevado también igual que el Antonio. Pero bueno, sigo haciendo estas 15 entrevistas, estas grabaciones, y sigo grabando los sonidos de la selva. Y en los últimos días que estoy ahí, que estamos así siempre pues esperando juntos, yo tengo otros pares de audífonos que les puedo pasar para que estemos escuchando juntos. Y ahí empiezo a hacer una primera grabación que es de Jan Nilsson, que está aquí en la pantalla, que está escuchando los sonidos de los delfines, que son con micrófonos acuáticos. Es un sonido que no había podido pues escuchar antes, porque pues, para escuchar sonidos debajo del agua había que o poner su cabeza debajo del agua o tener micrófonos acuáticos. Entonces ahí pues está escuchando y pasa mucho tiempo escuchando, entonces yo saco mi pequeña cámara de foto que permite grabar videos también, y ahí hago un primer retrato de él mientras está escuchando. Y ahí partiendo de esta idea, pues voy a hacer otros retratos de las demás personas que me acompañaron, siempre con esta idea de que ellos están escuchando, con los audífonos, están escuchando pues lo que estamos escuchando con los micrófonos acuáticos, pero con micrófonos normales también, y pues se vuelve esta serie de retratos que son como retratos en videos de ellos escuchando. Entonces yo pues voy acumulando este material de video que no era previsto, voy acumulando el sonido, las entrevistas, y con eso, después de unos meses, pues empiezo a hacer la edición en Pro Tools, hay un programa de edición de sonido, y voy armando un poco, bueno, las historias, armando un poco los sonidos, y después pues empiezo a poner subtítulos sobre las historias para que se puedan escuchar otros lados que no sean Brasil, y ahí me encuentro con muchos lugares negros donde no hay nadie que esté hablando, nadie que esté contando las historias, y ahí decido poner estos retratos que había grabado en el intermedio, ¿no? Ahí empiezo a mostrar un poco, bueno, a mandar esta pieza sonora a un par de amigos, porque pues, son procesos que hago más que nada solo, entonces siempre está bueno tener un poco de feedback, y ellos me dicen, no, eso no es una pieza sonora, eso es una película. Y digo, será, bueno, pues ahí sí es una película, y ahí pues me fui a meter, trabajé más como una película, digamos, aunque sigue siendo una pieza sonora con imágenes, sigue siendo como la imagen una especie de invitación a la escucha, una especie de soporte al sonido, y un poco, bueno, de esta forma pues voy haciendo la película un poco al revés de cómo se hacen por lo general las películas, ¿no? En la cual en la gran mayoría de los casos empezamos con edición de imagen y después nos metemos al sonido. Y ahí se vuelve esta película sonora que se llama Curupira, Criatura del Bosque, que se volvió entonces una película que se pudo mostrar tanto en festivales como en lugares de arte sonoro, y también muchas veces como instalación en museos. O sea, está un poco este objeto extraño al quiebre entre lo que puede ser el video experimental o instalación sonora, la visual. Entonces ahí voy a mostrar solo el tráiler que está con subtítulos en inglés, dura 2 minutos. Entonces quizás lo que podemos hacer otra vez es, voy a dejar de compartir aquí y podemos poner la liga, no sé si todavía se puede o si existe la liga. ¿Conmigo? No,
Bueno, si no está la liga, entonces está en el Dropbox compartido, es el número 56. Decime qué archivo es, el 56. La que sigue. Sí, están en el orden, es el número 56. Bem firme. Mas se você ouvir aquele som dela, parece que assim a mente da gente se apaga. Ou ela encandeia a gente, assim, hipnotiza. Diz que ela faz a gente se perder no mato, né? É invisível, só aparece, dizem que só aparece quando quer. Mas a gente sente aquele animal. A gente sente. Eu já senti. Mas pessoas que contam. Eu nunca ouvi isso, porque se eu tivesse ouvido, hoje não estaria nem aqui. Bueno, pues eso fue entonces el tráiler, de la Curupira, Criatura del Bosque. Aquí le puse en el chat la liga a mi página, pero bueno, si buscan Curupira Felix Blume lo van a encontrar también, y es una película que dura 35 minutos. El tráiler fue con subtítulos en inglés, pero existe en subtítulos con español la película entera, y en la liga que les pasé van a poder verla completita si tienen interés. Entonces, y ahí voy a retomar la mano para seguir con mi presentación. Entonces, bueno, ahí está la liga, y ahí, entonces, bueno, se vuelve a esa película. Después fui a presentarla a ellos en la mayoría de mis proyectos. Ahora voy a hablar sobre los proyectos más audiovisuales, pero tengo muchos proyectos que son más como interactivos, de los cuales no hablaré, pero siempre en cualquier proyecto que sea sonoro, audiovisual o interactivo, siempre es importante para mí regresar a los lugares. De este lugar, pues regresé para mostrarles la película y pues grabar más sonidos. También hice un experimento también con cámara 360, donde podemos ver estos mismos momentos de escucha, pero en la selva, en 360. Estos también son accesibles en el YouTube. Ahí yo creo que también en YouTube, Felix Blume, van a poder ver varios de estas personas, y con esta posibilidad de poder ver por todos lados, al mismo tiempo que estar escuchando con estos oyentes del pueblo de Tahuarí. Es un lugar donde regresé ya 3 veces, y con todos los sonidos que grabé también hice una creación sonora, un paisaje sonoro que dura 32 minutos, que también está accesible en internet, se llama Amazonia. También con muchos de mis proyectos pues tienen esta cosa de poder tener varias formas, una forma audiovisual, una forma sonora, y como que hay varias, con el mismo material puede haber varias formas. Este proyecto lo terminé hace 3 años, hasta el proyecto de la Curupira, y en realidad lo hice en 2018, o sea, 10 años después de haber terminado mi escuela de cine. Y yo creo que fue el tiempo, estos 10 años que tomé para hacer lo contrario de lo que había aprendido en la escuela de cine, en realidad. Que en mi escuela, por lo menos, siempre decían, antes de hacer algo tienes que pensar, antes de ir a grabar tienes que saber lo que quieres decir, lo que quieres compartir. Y ahí fue un poco el hecho contrario, solo ir a un lugar, grabar, acumular material, después decir, bueno, este material, ¿qué me cuenta? ¿Qué quiero decir con este material? ¿Qué quiero compartir, no? También con esta idea.
Con esta primera experiencia, entonces, de haber hecho lo contrario de lo que había aprendido, me fui hace 2 años al desierto de México, a un lugar donde había ido muy rápidamente unos días, y pensando un poco, bueno, pues ya me hice una pieza audiovisual o sonora en la selva, lo opuesto, lo contrario, podría ser el desierto. Entonces ahí me fui al desierto con esta misma idea de llegar ahí con los micrófonos. Ahí estaba acompañado con un amigo que también es sonidista, y estuvimos los dos pues grabando sonidos en nuestros lugares, en pueblitos ahí de estos desiertos de San Luis Potosí, arriba de México. Cuando llegamos ahí, pues estamos un poco con la misma idea, misma propuesta de grabar sonidos de la selva y de ver qué tal puede funcionar el encuentro con la gente, qué nos cuenta la gente del lugar. Yo no sabía mucho o sea, obviamente tenía esta idea de que sí era posible que se vuelva una película, pero también no había necesidad, no había obligación de que se vuelva una película, y no sabía muy bien de qué me iban a contar la gente, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea del micrófono, que es un receptor, ¿no? De cuando uno va a grabar un lugar, pues pone este receptor, o uno se vuelve el receptor y la gente le comparte lo que quiera compartirle. Entonces, con este pretexto, pues, mucha gente, o sea, la gente de ahí empezó a contarme historias, y en este caso me contaron muchas historias que tenían que ver con luces, que habían visto luces en esta parte del desierto. Entonces, pues una vez que un par de gente me cuenta de las luces, pues empiezo a hablar con otras personas, y ahí, según la gente que nos íbamos encontrando, siempre con este de los micrófonos, íbamos así en los pueblitos, encontramos los pastores, que siempre son así muy accesibles, o sea, eran como los pastores, la gente de las tiendas, o sea, lugares donde podemos llegar y empezar a preguntar, a preguntar sobre sonidos, qué sonidos podemos grabar, y siempre con esta idea del micrófono, ¿no? Que es como el pretexto para entrar en contacto con la gente, un pretexto para el encuentro, para aprender de los demás. De ahí, pues, mucha gente nos cuenta de las luces, y entonces nosotros vamos grabando estos relatos. Con esta idea también de la curupira, empiezo a hacer estos retratos también de la gente escuchando con los audífonos, aunque es un material que esta vez no fue usado en la pieza que se volvió al final, porque, bueno, era como reproducir un pretexto o reproducir una forma que se había dado de forma natural en la selva amazónica, pero que no funcionaba para este proyecto, para estas historias de luces. Entonces, bueno, yo llego ahí sobre luz, o sea, me cuentan de luces, yo pues no sabía de luces antes, pero iba con mi cámara también, y entonces pues empiezo a intentar grabar estas luces dentro de las noches del desierto. Obviamente no consigo grabar las luces que ellos me cuentan, que son otros tipos de luces, o luces más misteriosas, que son más diversas, pero intento grabar otros, o sea, las luces que puedo grabar, ¿no? Que son los truenos, que son los rayos, los insectos, o sea, empiezo a generar también un material un poco de la misma forma que el material que había grabado en la selva amazónica de la curupira. Pues ahí grabo las luces, o sea, el material del video, tengo el material de los relatos, y tengo el material de los sonidos, de los ambientes de esta zona del desierto. Y pues ahí vamos acumulando un poco este material, vamos haciendo, pues tejiendo lazos con la gente, aunque en este caso estábamos en varios pequeños pueblos, no solo en uno como en el otro. Y ahí pues voy acumulando este material. Y después intento pues hacerlo el mismo ejercicio, ¿no? De empezar a editar, empezar a juntar, de hacer conversar, dialogar un poco estos tres materiales, para que nunca nos digan exactamente lo mismo. De hecho, hay casi nunca sonidos que son sync, o que son así, o sea, que el sonido es de lo que estamos viendo, pero bueno, por una cuestión técnica, porque pues no, o sea, la cámara que tengo es pequeña, no permite realmente hacer sonido al mismo tiempo, y por una cuestión también de decir, bueno, cuando nos enfocamos a los sonidos, en lo sonoro, pues grabamos lo sonoro, y después nos enfocamos en la parte visual, que no es muy fuerte, y que no manejo también como lo sonoro, ¿no? Ahí vamos grabando, o sea, y teniendo todos estos sonidos, y se vuelve esta pieza, esta película que se llama Luces del Desierto, de la cual pues vamos a poder ver el que es entonces el número 88, perdón, dentro de las ligas, y que creo que nos puede compartir Miguel.
Algo que se desprende del cielo, así ardiendo, se viene. Cayó hacia adelante de mí. Y de repente vi que pasaron 3 bolas de lumbre de fuego. Como si fueran a chocar con las estrellas. Se avientan al fuego y del fuego ya salen volando en bolas de fuego. Como existe el bien, existe el mal, y yo creo que se van por el lado del mal. Vienen por los niños o los bebés. Ya se han muerto muchos. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Esa vez es el miedo, y lo hace oír o ver algo. Bueno, entonces eso era Luces del Desierto, esta vez pues era en español, entonces vino con subtítulos en inglés. Les pasé la página donde pueden volver a ver el tráiler. Este todavía no está liberado en internet, pero se va a presentar dentro del Play Festival el 29 de noviembre a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Universitario de Corrientes. Así que, bueno, eso era mi segundo trabajo. También esta vez, en vez de usar la gente escuchando para invitarnos a escuchar, es la idea de la oscuridad, de cómo, pues, cuando no estamos viendo algo, pues tenemos todo el imaginario sonoro, tenemos la posibilidad de escuchar, ¿no? Y una vez más también es usar la imagen como soporte a lo sonoro. Y también es una película que se hizo desde lo sonoro, o sea, como que hice toda la edición, inclusive hice la edición de imagen dentro del programa de sonido, para justamente pues permitir siempre partir de lo sonoro, partir de la escucha, y usar la imagen como, pues, en vez de pensar que el sonido está en contra de la imagen, pues más bien es como usar la imagen para apoyar nuestra experiencia sonora. Entonces, pues voy a llegar al final de mi charla, entonces no sé si ahora se pueden desbloquear por si algunos de ustedes tienen algunas preguntas en torno a estos diferentes proyectos de los cuales estuve hablando, o si tienen otras preguntas sobre otros de mis trabajos que son más instalativos, de los cuales no hablé, también pues igual, si quieren tomar la palabra, decir algo o hacer una pregunta, o tú, Maya, también, no sé, bueno, sí, ahí están abiertas las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Félix. Interesantísimo conocer todo detrás de escena y detrás de los micrófonos que nos compartiste, así que gracias. Yo me quedé pensando en algo muy interesante que creo que ocurrió, o que al menos lo entendí ahora cuando nos contabas tus procesos. ¿Cómo aparece la imagen en tu obra? Digo, la imagen aparece justo con criaturas invisibles. Y sí. Estaba muy interesante eso. ¿Cómo es? ¿Cómo lo pensás? Pues yo creo que la imagen de una cierta forma estaba presente, porque cuando empiezo esta serie en 2012 ahí de los sonidos solos, así, pues ya está la imagen, pues ya siempre me ha gustado el hecho de poder jugar con la imagen y donde pensar que es el enemigo, porque muchas veces cuando estamos en la escucha, en los sonidos, pensamos así, no, pues lo sonoro es el enemigo de la imagen porque estamos en un mundo tan visual que apenas estamos viendo, pues ya no estamos escuchando, ¿no? Yo creo que ya estaba esta idea que sí había manera de darle vuelta al mundo visual y que decide usar lo visual para hacernos escuchar, pero de una cierta forma se vuelve, o sea, es el uso de la imagen con Kurupi, la criatura del bosque, parte yo creo de la voz hablada, parte de esta necesidad de la voz de ser subtitulada para que se pueda escuchar más allá de un país o de un lugar. Lo cual pues antes nunca había hecho. Siempre en mis piezas sonoras pues no había necesidad de entender, así pues se podía entender lo que se decía, pero más bien las voces era un elemento sonoro, no era un elemento textual. Y ahí cuando me empiezan a contar estas historias,
pues no veo otras maneras para compartir estas historias, para compartir este misterio de la selva, no veo otras maneras que de usar sus relatos. Y entonces, al usar voz y usar texto, pues necesito usar imagen para no hacer un doblaje, que no me gusta mucho por lo general. Entonces, pues uso la imagen y después, pues hay muchos momentos donde pues la imagen es negra. Y entonces ahí donde decido que el negro pues se puede volver otro momento y que ahí uso estos momentos donde ellos están escuchando. Entonces yo creo que es ahí donde parte el uso de la imagen. Y ahí poco a poco fue un poco esta cosa de, bueno, pues haciendo las cosas uno va aprendiendo. Entonces el hecho de tener una cámara de foto, que al principio me compré esta cámara de foto para hacer registros de las instalaciones sonoras que hacía, como para tener un buen registro y no ser dependiente. Pues ahí la tengo conmigo, me permite grabar, entonces pues empezó a grabar también, y de hecho no grabé nada más en ese viaje, solo grabé estos retratos como una cosa que sentía, que me gustaba, y pues dije, pues lo voy a registrar, ¿no? De hecho, el único momento que grabé, aparte de los retratos, es un momento de noche donde hay unos truenos, y que también usé en la película, y que ahí donde quizás es el punto de partida de Luces del Desierto, donde este negro de la pantalla, la pantalla se vuelve el negro de la noche, porque el momento donde atraviesa un rayo, y ahí donde me interesa justamente jugar con este negro, jugar con el negro de la pantalla, y para darnos a escuchar. Hay esta frase de Orson Welles que dice que en la radio la pantalla es mucho más grande que en el cine, y hay esta cosa en la cual, pues, digo, obviamente ahora sí estamos en un lugar con luz y todo, no, pero estamos en el cine, de pronto la pantalla es negra, no estamos frente a una pantalla, estamos dentro de un lugar, dentro de una experiencia. Y eso es un poco la idea de usar la imagen sin nunca mostrar de más. O sea, yo siempre siento que para mi trabajo el peligro de la imagen que nos muestra. Y cuando nos muestra, pues ya lo estamos viendo y entonces ya nos corta mucho nuestra experiencia de la escucha, pero nuestra experiencia también subjetiva y más del imaginario. Y creo que si me fui mucho para cosas más que van hacia el misterio, creo que también es por esta cuestión de que lo sonoro como lo misterioso comparte esta idea del imaginario, ¿no? De un poco lee un libro, que cada uno se hace su propia imagen del lugar, de los personajes, y creo que es algo que me interesa mucho también buscar y investigar dentro de lo sonoro. Creo que hay una pregunta, no sé si hay preguntas o no. Si alguien quiere hacer preguntas, comentarios, bienvenidos. Ahí están escribiendo. Siempre es más difícil romper el hielo con estas charlas textuales. Yo no quiero acaparar la atención, pero está interesantísimo seguir hablando también de la oscuridad y esto de la imagen negra. Hay una pregunta escrita entonces de Milton que me pregunta cómo cambió la forma de construir los relatos desde las creaciones sonoras a después incorporar video. Pues yo, o sea, es un poco lo que intenté explicar con esta idea de que, bueno, primero pues podía contar las narraciones a través de los sonidos porque no había el uso de la voz hablada, no había, o sea, sí había voz, había gritos, de hecho en todas mis piezas hay siempre voz, pero no había necesidad de entender lo que se decía, no había este apego de las palabras, de los textos. Entonces, pues partió un poco de eso, del uso de los subtítulos para después hacer uso del formato del video y después rellenar un poco lo que había entre dos subtítulos. Así parte, pero obviamente no es un proceso tan lineal y yo creo que también fue buscando un poco la búsqueda de cómo usar la imagen al servicio del sonoro, cómo invitar a la gente a escuchar, ¿no? Y ya que había hecho pues muchas piezas o hago todavía piezas sonoras que tienen su formato de presentación en estéreo o en salas de museos, pues me gustaba la idea de poder jugar también con la sala de cine, con los festivales, con las formas de presentar cine que son más que tienen más un formato, que tienen más lugares que piezas sonoras. Entonces pues así fue que me fui dirigiendo hacia pues el uso de la imagen.
otra pregunta escrita. Yo creo que también pueden hablar, no, pero voy a leer la pregunta de Silvio Daniel Kiko. ¿Cuál fue la devolución de la gente cuando proyectaste la película terminada en el pueblo? Pues muchas veces estos proyectos pues se vuelven también aventuras humanas, gente que encuentro. A mí me gustan mucho los encuentros, me gusta mucho aprender de los encuentros de la gente que habita los lugares. Más allá de producir cosas, pues siento que siempre lo más importante es esta experiencia humana. Entonces, por eso era muy importante para mí regresar. De hecho, bueno, no lo mencioné, pero también regresé al desierto para mostrar la película. Entonces, yo cuando voy a la selva amazónica, pues primero se sorprenden que yo regrese, porque creo que no es tan común. En aquel momento, entre la primera vez que llegué y yo la segunda vez, pues ya había ido un par de turistas, entonces ya no era el único que había ido allá como a turistear, aunque los otros turistas no eran turistas sonoros. Pero pues yo creo que la reacción fue primero, bueno, el hecho de regresar y ya se pone una confianza, ¿no? O sea, de hecho yo regresé 3 veces a este pueblo, pues gente con la cual estoy muy en contacto por WhatsApp y pues van siguiendo un poco cómo se muestra la película, en fin. Es también una forma de hacer existir su pueblo fuera de su pueblo, porque pues antes se buscaba tahuarí y no se escuchaba, no se veía nada. Ahora pues ya hay material, ya hay gente que puede conocer y inclusive pueden ir, digo, ahora no son los mejores momentos para hacer viajes, pero es un lugar que está abierto para los que quieren conocer y hacer una experiencia en una comunidad de la selva amazónica. Entonces, cuando les muestro la película, pues yo creo que el gesto de regresar, darle unas fotos, darle el DVD y hacer las proyecciones, pues, o estamos en unas casas o lo hacemos en la escuela del pueblo. Ellos están muy contentos de verlo, porque también yo había ido sin hacer una película, yo fui allá para grabar sonidos, entonces como que, pues, primero escuchar los sonidos y ver lo que había pasado con lo que había podido recopilar. Esto era muy interesante para ellos también y una sorpresa también. Y yo creo que más allá que de verse, lo que les gustaba es esa idea de, bueno, obviamente había esta cosa de burlarse un poco, de reírse de uno que había dicho una cosa, que de un rostro que estaba escuchando de tal o tal forma. Pero yo creo que más allá era la idea de decir, bueno, pues lo que estamos viendo aquí se va a mostrar en otros cines, ¿no? O sea, se va a mostrar en otros festivales. Cuando yo fui allá, justo antes de la Berlinale, donde se mostró durante un mes como instalación, y después se mostró como unos 10 museos así también como instalación. Entonces, como había esta cosa de decir, bueno, lo que estoy viendo lo van a ver otras personas, y lo que estoy escuchando lo van a escuchar otras personas. Entonces, yo creo que había esta cosa de decir, bueno, pues desde este pueblito vamos a estar conocidos, vamos a vamos a poder compartir nuestra experiencia más allá de aquí. Yo creo que eso pues era algo que era importante y interesante para ellos también. Y bueno, la tercera vez que regresé pues también había todavía más confianza, ya conozco todo el pueblo, así como que pues siempre bueno, son experiencias, ¿no?, que se pueden generar así. Creo que hay una pregunta de González Márquez que también está escrita, entonces la voy a leer, pero como dije, pueden también hablar, pues puedo escuchar también. Pero la voy a leer. Entonces, ¿qué opinas sobre la incorporación del sonido 8D a un cortometraje? ¿Será bien aceptado y viable? ¿Sabes alguna producción que lo haya incorporado? Pues yo la verdad de sonidos así, inclusive más allá del estéreo, no hago mucho de sonidos de grabaciones así en 5.1. Tengo un WMS que permite hacer surround, pero hasta ahí, por varias razones. Primero porque los micrófonos que tengo son bastante caros, entonces ya tener un estéreo es bastante caro. Y tengo uno que tengo 4, de hecho, puede ser como cuadrilla fónica, pero va a ser como 8 canales, o tendría que bajar la calidad de mis micrófonos, lo cual pues después ya sería más complicado, o tendría que tener mucho más inversión de micrófonos. Entonces no lo he podido hacer y tampoco he tenido como la oportunidad. Yo creo que muchas veces de estos proyectos es así como que tienes que tener la invitación, la propuesta de un proyecto que se va a poder presentar también después en 8D, o que se va a poder presentar o en Ambisonic o en otros. O sea, yo nunca he tenido esta invitación, esta necesidad. Muchas veces mis proyectos como que se hacen porque hay una necesidad, o porque por el sujeto, por el tema, se va dando la necesidad de presentarlo de tal o tal forma, que puede ser a veces como con video o con imagen, a veces puede ser instalaciones sonoras, pueden ser en estéreo, puede ser en muchas pantallas, muchos sonidos. Entonces, más bien, por lo general parto del tema para ver qué necesidad hay técnica.
Entonces, bueno, yo no podría contestar esta pregunta porque no lo he experienciado. Ahora, yo creo que si hay un cortometraje que por alguna razón técnica o por alguna razón de tema también necesita este sonido HD o necesita unas grabaciones en 8 canales o inclusive en Ambisonic, que son solo 4, o unos, por ejemplo, cortometrajes que son en 360, que usan la realidad virtual, donde sí hay necesidad o la posibilidad de mirar, escuchar desde varios lados, creo que ahí sí tiene todo su sentido. Pero yo todavía no he tenido esta oportunidad ni necesidad de trabajar así en más que estéreo o que WMS, que son así apenas 3 canales para hacer un primer acercamiento al surround, ¿no? Otra pregunta de amigos Salones. Solo dice que pueden usar los micrófonos. Y Gustavo que pregunta ¿qué piensas del uso de la música en un audiovisual? Pues yo digo, o sea, obviamente no hay reglas, eso es lo bueno. Yo creo que y hay cada vez menos, estamos en formatos, digo, el cine tiene su formato, pero pues estamos haciendo cosas en internet, hay manera de hacer cosas audiovisuales que pueden ser 2 pantallas, 3 pantallas, 15 canales, 1, ninguno, o sea, digo, yo creo que eso, una de las cosas buenas que permite el mundo digital, con todas las cosas negativas, creo que las cosas buenas son justamente que exploden un poco y permiten explorar todos los formatos. Entonces, en estos formatos, pues obviamente podemos hacer cosas con la música. Digo, muchas veces la música tiene un poco este problema de lo visual, que toma el poder, toma el papel, el protagonismo, ¿no? Cuando estamos escuchando una música, pues muchas veces estamos enfocados en la música y ya dejamos de escuchar los demás sonidos. Pero obviamente en música pues hay muchísimas cosas diferentes y también inclusive podríamos decir dónde empieza la música, ¿no? O sea, ¿cuál es la música? ¿Será que un pájaro cantando no es música? O depende de cómo lo usamos, de cómo lo escuchamos. Yo creo que o sea, muchas veces la música depende más bien de cómo la estamos escuchando. Si de pronto queremos pararnos, escuchar los sonidos que están alrededor de nosotros y pensar que es música, pues yo creo que depende mucho de cómo lo estamos escuchando. Y si el vecino escucha su música y quiere escuchar reggaetón y que nosotros no nos gusta el reggaetón, pues para nosotros va a ser un ruido espantoso y para él es la mejor música. Entonces, la fuente es la misma, pero lo que cambia es la forma de escuchar. Entonces yo creo que el uso de la música es obviamente bien si es necesario, si es algo que está pensado, y yo no tengo nada en contra. Es verdad que para mí mis trabajos, o sea, en el audiovisual por general no he usado música, aunque bueno, al final de la Curupira pues hay una canción que está cantada, entonces pues es un canto que es música también. Y yo he hecho trabajos más de grabaciones sonoras que son mucho más musicales. Hice un disco vinil de fanfarras fúnebres en Haití, en Puerto Príncipe, que se puede escuchar en la web también, se llama Death in Haití, y ahí pues son grabaciones sonoras musicales, ¿no? Lo que sí me gusta mucho de la música es cómo la música dialoga con los demás sonidos, ¿no? O sea, ahí en este caso pues grabé los fanfarras fúnebres dentro de la calle, con los sonidos del ruido de la circulación, del tráfico, de la gente gritando. A mí me gusta siempre creo este diálogo entre varios materiales, ¿no? No solo estar presentando algo, pero más bien pues mostrar cómo se involucra, cómo se relacionan estos elementos sonoros o visuales uno entre sí. No sé si hay más preguntas o dudas. Me gustaría preguntarte también, Félix, sabemos por tu biografía, que leímos al comienzo, que te moves entre Francia, México, Brasil. Quería preguntarte si además de las diferencias obvias, digamos, entre estos lugares, ¿qué encontrás en relación a lo sonoro? Sí, pues obviamente digo, yo, como lo dije un poco al principio, no es así. Yo crecí en un pueblo en el sur de Francia, no tenía este sueño de viajar, más bien fue una cosa que se fue dando, o sea, como que pues por el trabajo como sonidista para los documentales, pues empecé a viajar y ahí empecé a viajar por lo sonoro para la grabación de sonido. Entonces así como que me gustó esta idea de viajar para escuchar. Y obviamente yo creo que hay obviamente muchas diferencias entre ciudades. Bueno, antes de ir a México vivía de hecho en Bélgica, pues como que
entre Bruselas y la Ciudad de México, pues obviamente hay pocos puntos en común, o sea, a nivel sonoro, y a nivel general, de hecho. Entonces, pues obviamente hay muchas cosas que me sorprenden, que son sorpresas sonoras para mí, y pues también al hecho de ir también a la selva o los desiertos o a muchos lugares, siempre es muy diferente. Yo creo que obviamente hay la diferencia entre los lugares, entre las culturas, que pueden tener otras relaciones también a lo sonoro. En Europa tendemos a pensar que lo sonoro tiene que ser silencioso, que más que nada no tenemos que estar molestando, cuando en otros lugares tipo México pues aceptamos mucho más los sonidos de los demás, aceptamos mucho más escuchar los demás, o generar nosotros ruidos o sonidos que podían ser molestos o que podían incomodar a los demás. Entonces ya en relación a lo sonoro, que es muy diferente, y a la escucha obviamente que es muy diferente, pero también en relación dentro de esos países, un país como Brasil, por ejemplo, obviamente es tan grande que, o inclusive Argentina, o sea, entre Buenos Aires y la Patagonia, o sea, digo, hay muy pocos puntos en común dentro de lo sonoro y de nuestra relación con lo sonoro, ¿no? Yo creo que muchas veces afuera de las ciudades grandes, una relación mucho más completa o sea, digo, muchas veces en las ciudades tendemos justamente a aislarnos. Cuando pensamos en sonido, pensamos en ruidos que pudieran molestarnos y no estamos tanto a la escucha. Cuando más que nada en los pueblos, en los lugares que están así más aislados, pues escuchamos este entorno, porque es este entorno que nos da de comer, que nos da que para la casa, o que nos enseña, o sea, lo con el cual estamos viviendo. En estos pueblos de Amazonia, por ejemplo, pues los niños conocen los nombres de todos los animales, todos saben imitar los sonidos, los gritos, o sea, tienen un conocimiento muy fuerte de todo lo que están escuchando en comparación con otros lugares más urbanos. Obviamente, hacer como generalizaciones hacia niveles tan grandes siempre es complicado, y obviamente siempre hay como excepciones. Pero creo que hay un poco esta cosa que en las ciudades tendemos a escuchar, a estar cerrados sobre nosotros mismos, a escucharnos nosotros mismos, poner audífonos cuando estamos en el metro para no escuchar a los demás, y cuando en lugares más del campo pues tendemos a escuchar el entorno y a estar conviviendo con este entorno sí, que nos rodea. Bueno, pues quizás si no hay más preguntas, no sé si cerramos la charla con esto, o si quieres añadir algo, Maya. Bueno, sí, sumamente interesante todo lo que nos compartiste, Félix. Muchísimas gracias. Vamos a disfrutar muchísimo también la proyección de tu película, Luces en el Desierto, así que contentísimos de tenerte en el festival. Y también, bueno, en realidad es como medio una pregunta y también un agradecimiento, esta cuestión de cómo manejas tus materiales. Creo que sos un artista muy generoso, ¿no? Con todo esto de tener liberado también mucho material en internet y de compartir. Así que eso no es algo a veces tan habitual y se agradece muchísimo. Bueno, pues gracias. Sí, no, yo creo que parte un poco de ahí, o sea, mi trabajo personal parte del hecho de compartir, y siempre para mí ha sido importante. Sigo compartiendo ahí en la página de Frisson, pero también en otros, o sea, poniendo mis trabajos accesibles. Entonces, y voy a seguir haciéndolo, así que no duden en seguir escuchando o usando sonidos que puedan necesitar también, si es que puede ayudarlos. Buenísimo, bueno, gracias a todos y todas también, los espectadores. Les invitamos a las siguientes charlas en estos días. Pueden acceder a las inscripciones a través de nuestro sitio web, que es playvideoarte.com, o también a partir acá de la plataforma Mica. Y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias también a Valeria, a Amigo, a todos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.